Queridos hermanos de la Iglesia Buenas Nuevas, tengan todos ustedes muy buenos días. Quiero saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También quiero agradecer al pastor Adán por darme el privilegio de poder dirigirme a cada uno de ustedes, queridos hermanos. La verdad, los llevamos en el corazón y también de alguna manera, hermanos, es como que los necesitamos también. Estamos muy agradecidos al Señor por este hermoso tiempo que Él nos regala para poder dirigirnos, hermanos. ¿Sí? Así confinados como nos encontramos en este momento, la palabra del Señor ya había advertido esto a través del profeta Isaías, así como estamos ahora encerrados. Y el profeta Isaías en su palabra dice, hermanos, en el capítulo 26, en el versículo 20 dice: «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti las puertas y escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación». Esto ya estaba predicho, hermanos, o sea, esto ya estaba avisado que iba a pasar algo así. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor está indignado. Él está enojado porque hay mucha injusticia, hay muchas cosas malas. Y el versículo 21 del mismo capítulo, hermanos, dice también que Jehová sale para castigar. Sí, este es un tiempo de castigo en realidad para la sociedad en la que estamos viviendo, pero es un tiempo también, es una prueba para los hijos del Señor, para ver cómo estamos parados, hermanos, cómo estamos delante de su presencia, a ver cómo vamos a ponernos en este tiempo delante de Él también. ¿Sí? Así que podemos encontrar también, hermanos, el propósito del Señor. O sea, que Él especifica también en este mismo libro. Él especifica y dice en el versículo 16 del mismo capítulo, hermanos, dice en forma clara, dice: en la tribulación, o sea, en la pandemia en la que nos encontramos, dice, te buscarán y derramarán sobre ti oración. ¿Sí? Cuando tú los probaste. Sí, hermanos, hay un dicho que dice que cuando nos aprieta el zapato o cuando hay una piedra en nuestro zapato, entonces nosotros empezamos recién a veces a hacer las cosas bien. Entonces, en este caso, el Señor, hermanos, nos está probando a nosotros para ver cómo estamos. Pero fíjese usted, hermanos, en el versículo dice, te buscarán. Este es un tiempo de buscarle al Señor. Ese es el propósito del Señor. Bueno, es el propósito que Él también está buscando para esta sociedad o para los moradores de esta tierra. Sí, Él está buscando eso, pero para con sus hijos, hermanos, Él dice que nosotros debemos derramar oración, debemos hacer rebalsar oración. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo mismo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 17 dice, orad sin cesar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos días, en este tiempo, hermanos, ¿sí? Pero observen ustedes, hermanos, que ya nosotros tenemos conocimiento de lo que hizo en el libro de Éxodo para con su pueblo. No los abandonó, no los dejó, sino que Él dijo en forma clara, le dijo a Moisés, decile al pueblo que pinten el dintel de su casa con la sangre de un cordero y ninguna maldad va a entrar en su casa. Tenemos que tener esa seguridad y esa certeza, queridos hermanos, de que el Señor no nos va a abandonar en este tiempo. Por eso ahí mismo en el mismo capítulo 26, en el versículo 3, Él dice, guardarás. Él va a guardar a su pueblo, a sus hijos. Él va a cuidar, hermanos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Dice, en completa paz. O sea, esa paz que no necesita ninguna otra cosa. Va a ser completa la paz que Él va a derramar sobre sus hijos, hermanos. Y Él lo va a hacer a aquellos sus hijos en quien dice su pensamiento en Él persevera. Pero ¿por qué va a hacer eso el Señor? Dice también el pasaje, hermanos, porque en Él hemos confiado y porque sabemos que Él es nuestra fortaleza. Amigos y queridos hermanos, quiero animarles en esta noche porque su palabra a través del profeta Isaías mismo en el capítulo 41, el versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre
Hermano, siempre te ayudaré. Preste atención, querido y apreciado hermano. El Señor siempre nos va a ayudar. Él siempre va a estar con nosotros. Se lo dijo a Josué también en el capítulo 1, en el versículo 5, le dice: no te dejaré, no te voy a desamparar, no te voy a abandonar. Y en el versículo 9, ahí mismo en el mismo capítulo de Josué, vuelve a decir las mismas palabras que le dijo a Isaías y le dice: no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros, queridos hermanos. Yo quiero animarles en este tiempo para que no bajemos los brazos, sino que más bien hagamos lo que Él mismo dijo. Confiemos en Él. Confiemos, aún a pesar de la tribulación o de la angustia en la cual nos encontremos. Tenemos un Dios grande y todopoderoso. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios, es nuestro papá, y Él no nos va a abandonar. Amados y queridos hermanos, la palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas nuestras necesidades van a ser suplidas. No nos va a hacer faltar nada. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar. Ha dado su promesa a sus hijos. Nosotros somos su pueblo. Por eso Él dice: pueblo mío, entra en tus aposentos. Esas palabras son porque Él nos está cuidando, para que nosotros estemos encerrados, mientras en la sociedad, en la indignación del Señor, está haciendo muchos desastres, pero nosotros estamos cubiertos por su preciosa sangre, queridos hermanos. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí un grato placer dirigirme a todos ustedes. Tengan una gran bendición en sus hogares y llevemos la preciosa palabra hasta donde el Señor nos ha encomendado. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, hermanos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Realmente es una gran bendición poder llegar hasta sus hogares a través de esta plataforma virtual. Y agradecemos, hermanos y hermanas, en este tiempo, en este día que se ha estado dando lo que es el encuentro femenil. Gracias a Dios ha sido de mucha bendición la participación de nuestras hermanas, de la hermana Eustaquia, quien ha estado enseñando, de la hermana Ana María, que desde Bolivia con tanto esfuerzo ha estado mandando, y también lo que es mi esposa Natalie, quien ha estado enseñando. Sabemos y deseamos, hermanos, de que ha sido de mucha bendición todo esto, este encuentro femenil, y también agradecemos lo que es las palabras del pastor Roberto Mariscal, que Dios siempre vaya utilizando en su obra. Gracias por esas animaciones, y vamos a entrar a lo que es al mensaje de esta noche, que lo he titulado ¿La aflicción es bueno para nosotros? Quiero que abras tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 71. Vamos a estar abriendo, hermanos, pero mientras abrimos vamos a orar. Oh Padre Celestial, grande eres tú, Señor, misericordioso, lleno de amor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor tú, Señor, estás ahí para poder cuidarnos, protegernos y también, Señor, a la vez hacer que podamos estar en casa para poder escuchar tu palabra. Padre, tú puedas, Señor, utilizar, Señor, mis labios para que yo pueda estar llegando, Señor, hasta mis hermanos con ese mensaje que tú quieres. Te pido, Señor, que tú puedas también obrar en el corazón de cada uno, Señor. Padre amado, gracias, Señor, por ese tiempo tan hermoso. Padre Celestial, todo eso, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, sabiendo que tú vas a obrar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Muy bien, hermanos, si ya tienen abiertos sus Biblias, en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 71. Y en todo este tiempo vamos a estar hablando de lo que es la crisis que ha ido afectando a grandes hombres y mujeres de la fe. Y ahora voy a estar dando como un preludio a lo que es si realmente la aflicción es algo bueno para nuestras vidas. Y en Salmo 119, versículo 71, dice lo siguiente, hermanos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
Nuevamente voy repitiendo y voy a leer, pero ahora voy a leer en lo que es en la versión de Biblia de las Américas. Dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y aquí el salmista estaba hablando en un tiempo presente y estaba diciendo, bueno es para mí, estaba diciendo, no estaba hablando en un tiempo pasado. Y si lo llevamos a nuestra vida, a nuestro contexto, podemos decir que es bueno para mi vida ser afligido, para que mi persona pueda aprender más de tu palabra. Y no solamente yo, sino también tú que estás ahí, apreciado hermano. Seguramente muchos tenemos muchas pruebas que contar, muchas aflicciones que nos ha pasado, ¿no? Y dolores que hemos estado pasando, ya sea hace tiempo, ya sea en este tiempo, pero desde el punto bíblico, ¿no? Quizás para muchos no es tan fácil esto, y es que a veces no nos gusta hablar acerca del dolor. Y más aún en este tiempo que estamos atravesando, hablar acerca de muerte, hablar acerca de sufrimiento, es algo muy doloroso y que nadie, pero no es tan bueno poder tocar lo que es este tema. Pero aquí el salmista decía, bueno es para mí ser afligido. Y la única razón por la que no nos gusta hablar de este tema y de este dolor es que en nuestra vida y como humanos hay una connotación negativa acerca de todo eso, de las pruebas, de las dificultades. Pero quiero decirte que en la escala de Dios es todo lo contrario, porque Dios ve con buenos ojos toda esta situación. Y quizás tú te preguntas, ¿pero cómo es esto? Y es que Dios ve la muerte tanto de sus santos y tanto de aquellos creyentes con buenos ojos. No lo ve como algo negativo. Quizás humanamente lo vemos algo triste, algo melancólico cuando una persona se va, pero Dios no lo ve de esa manera. Y es que Dios lo ve, el dolor y la aflicción, lo ve como algo bueno. Eso es desde el punto de vista de Dios. Desde ese parámetro, desde esa escala. Ahora, ¿qué es lo que hace que Dios valore la misma experiencia de una manera positiva? Y de hecho, muchas veces tendemos a concluir que si alguien está pasando por momentos difíciles, de tristeza, muchas veces hemos dicho, esa persona tiene pecado, o esa persona está en dificultad, o algo debe tener en su vida. Es fácil poder juzgar humanamente, así como lo hicieron con Job. Job estaba pasando por pruebas, por dificultades, por tempestades en su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vienen sus amigos, ¿qué es lo que le dicen? Tú has debido hacer algo malo. Así nomás no puede sufrir nadie. Pero vemos que al final de la historia no era eso lo correcto. Sino que Dios estaba probándolo. Y muchas veces pasa eso. No es que cuando alguien está pasando una prueba, una dificultad, no es que está en pecado. Y en el Salmo 119, versículo 75, dice lo siguiente, hermanos. Abramos nuestras Biblias y yo lo voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, que es un poquito más entendible, que dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. El salmista está diciendo, es bueno ser afligido. Y está diciendo que en tu fidelidad me has afligido. Ustedes pueden notar esos dos énfasis. Y no es lo que yo pienso que estoy afligido, sino que es por tu fidelidad para conmigo. Porque en la experiencia, siendo tú quien eres y siendo yo quien soy, hay un propósito bueno y agradable. Y es la fidelidad de Dios. Y es por esa fidelidad que tú estás siendo afligido. Ahora, si Dios es fiel, y si Dios es fiel contigo, Él no va a escatimar, no va a tener ningún esfuerzo en poder
moldearte a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque mediante eso Él te está transformándote. Muchas veces no lo vemos desde ese sentido, hermanos. Y es que Dios comienza a debilitar tus fortalezas para fortalecer tus debilidades. Y tus fortalezas y las mías nos hacen debilitar y caer. Tus fortalezas son aquellas cosas en las cuales tú confías, en las cuales tú los dominas. Pero Dios en su fidelidad dice: yo no voy a permitir esto. Yo no voy a dejar que continúes así. Y yo voy a debilitar tus fortalezas para que tú puedas fortalecerte en tu debilidad. A través del dolor, yo voy a fortalecer tu debilidad. Y es ahí donde Dios va obrando y donde Dios te va llevando de la mano por ese camino de aflicción. Ahora, no solamente Dios te va llevándote, sino que en Isaías capítulo 41 encontramos esa promesa que dice que Él está con nosotros, Él no nos suelta de la mano. ¿Cuántos de nosotros lo hemos repetido varias veces? Pero cuando estamos pasando una prueba, nos olvidamos, ¿verdad? No es que Dios te dice, bueno, tú vas a pasar esta aflicción y luego yo voy a estar de lejos viéndote cómo tú vas a pasar. No, Dios te agarra y cruza contigo esa prueba, esa dificultad, ese tormento, hasta que tú puedas cambiar, hasta que tú puedas transformarte. Y cuando Dios ve que todas las cosas van bien, ya, entonces Dios se gloria en tu vida. Pero cuando estamos pasando esa tempestad, esa dificultad, no. Y quizás muchos nos preguntamos y decimos, oh Dios, ¿por qué tiene que pasarme todas estas cosas a mí? Si yo he estado en obediencia a ti, si yo he estado caminando en tu palabra, si yo he estado orando en las mañanas juntamente con el pastor, si yo he estado escuchando los audios y todo. Pero ¿por qué me tiene que pasar esto ahora a mí? Y quizás Dios te puede decir, pero ¿qué tiene que ver la una con la otra? Y quizás Dios nos pueda decir, ¿no? La única persona que ha caminado bajo mis estatutos, bajo mi palabra, ha sido mi hijo nada más. ¿No? Y por causa de eso ha tenido que ser llevado a la cruz, ha tenido que estar ahí sufriendo. Y es que, ¿qué tiene que ver la obediencia con el grado de sufrimiento? Quizás Dios también te puede poner muchos ejemplos. Te puede decir, ¿no viste a mis profetas? Ellos llevaron mi palabra y al final ¿cómo murieron? ¿No viste a los apóstoles? Anunciaron de mi palabra, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron encarcelados, fueron muertos quizás de lo más peor. Y vos andas diciendo, yo he hecho esto, Señor, yo hago esto y eso y eso. Y Dios dice, ¿pero qué tiene que ver esto con lo otro? Y si abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9, nuevamente repito, hermanos, lo voy a estar leyendo yo en lo que es en la versión de la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y aquí Pablo estaba dirigiéndose a los corintios. Lo primero que dice, fuimos abrumados. Pero no solamente fuimos abrumados, sino que fuimos abrumados de sobremanera. Yo quiero que entiendan esta parte cuando dice, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Y eso es lo que Dios siempre va a hacer. Y es típico el trabajo de Dios que hace. Que cuando quiere transformarte, que cuando quiere moldearte, Dios te va a llevar de un lugar a otro, para que tú puedas depender solamente de Él. Para que tú puedas dejar
todas las cosas, y solamente tu dependencia puede estar en Dios y nada más. Y eso lo hizo con Pablo. Y en el versículo 9 dice lo siguiente, del mismo libro, en 2 Corintios 1, 8, el 8 leímos. Y ahora el versículo 9 dice: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Pablo ya estaba por morir ya. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Escuchen, hermanos, cómo Pablo explica ahí en detalles por qué pasó todo ese sufrimiento. Ya. La frase dice: a fin de que confiáramos en Dios y ya no en nosotros mismos. Y la pregunta es, que les hago, hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos confiando en nosotros mismos? Seguimos siendo autosuficientes, seguimos siendo autodependientes. No nos gusta confiar en Dios. Pero quizás tú dices: no, pero yo confío en Dios. Y preferimos confiar más en lo que tenemos. Tu confianza más está en el dinero, tu confianza más está en lo que es en el país. Muchos decimos: nuestro país es grande, tiene varias tecnología, no va a pasar nada. Preferimos hacer todo eso. Pero quiero que recuerdes la historia de Job. ¿Qué pasó? Job estaba tranquilo en su casa, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Cómo comienza a quitarle poco a poco Dios todas sus cosas? Claro que Dios lo permitió, el diablo lo empezó a quitar todo. Primero empezó a quitarle todas sus propiedades. Y Job decía: no, pero no pasa nada, todavía tengo mis 10 hijos ahí. Y los 10 hijos murieron. Y Job decía: no, pero no pasa nada. Todavía me queda la salud. Y justo en ese momento le llega lo que es la enfermedad. Y Job decía: no pasa nada. Todavía tengo a mi esposa. Sí, a su esposa no lo quitó, pero ¿por qué? Porque su esposa fue utilizada por el diablo y no era una compañía. Pero muchas veces estamos tan confiados en nuestras propias fuerzas, estamos tan confiados en lo que tenemos, que dejamos de confiar en Dios. Confiamos en nuestra tecnología, confiamos en lo que es en nuestro dinero, confiamos en nuestros amigos, confiamos en todo, pero menos confiar en Dios. Y en los momentos de aflicción es donde más deberíamos de confiar en Dios. Y la aflicción hace que la gloria de Dios sea mucho más real. La aflicción hace que la próxima vida sea mucho más deseada. ¿Cuántos de ustedes han pasado aflicciones, hermanos? Cuando tú estabas enfermo. Y quizás seguramente en un momento tú has dicho: oh Señor, llévame. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estaba postrado en la cama, y en un momento se me pasó por toda esa situación. Cuando hemos tenido momentos difíciles, hemos dicho: Señor, llévame. Y es justamente en esos momentos de aflicción en donde quizás la próxima vida es mucho más deseada. Pero la meta de Dios es que pensemos en la fidelidad de Dios aún en el dolor. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 22 al 24 dice lo siguiente, hermanos: pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, Pablo está diciendo. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Aquí escuchen lo que dice: sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo está diciendo: he pasado tanto sufrimiento, me han perseguido, me han golpeado, me han abrumado más de lo que uno puede soportar. Yo quisiera irme, dice él. Quisiera estar allá donde todo es felicidad, quisiera estar allá ya con Cristo. Pero como no se trata de mí, si permanecer en la carne es más provechoso para vosotros, no me quiero irme. Y es que Dios tiene propósitos que tú y yo debemos de cumplir todavía.
Y es que es bueno ser afligido porque en esa aflicción entendemos los propósitos de Dios, hermanos. Si tú no vas a ser afligido, jamás vas a entender los propósitos y el deseo de Dios que te va transformándote cada día más y más. Y es que el sufrimiento te pone en esa condición de vulnerabilidad. Lo que Dios hace es que Él usa a otro de sus hijos para bendecir tu vida. Ahí cuando estás postrado en tu cama, ahí cuando estás enfermo, Dios puede usar a otro. Ya sea lo que es a los doctores, ya sea lo que es alguien que te manda un mensaje alentador. Hoy en día quizás uno puede ir físicamente a visitar, pero tú puedes mandar un mensaje de alentador a aquel que está pasando por una enfermedad. Y esos mensajes alentadores hacen que tú puedas animarte, ¿verdad? Hay algo que quizás no lo hacemos nosotros y que quizás otras religiones, otras sectas nos ganan. Por ejemplo, los testigos de Jehová siempre están en los hospitales caminando. Y hay algo que me impactó cuando hablábamos con mi mamá y ella me decía, me llamaron los testigos de Jehová y me decían, no se tienen que asustar, todo esto va a pasar y todo. ¿Y dónde estábamos nosotros? Quizás mi mamá me decía, ni siquiera tú me llamaste para decirme todo eso. Y me tuvo que llamar un testigo de Jehová. Miren los problemas más difíciles, ¿dónde estamos? Y Dios puede utilizar a personas para que puedan bendecir tu vida, para que sean de apoyo. Hermanos en la fe. Gente que te ama. La aflicción une al pueblo de Dios y hace que nos apoyemos el uno al otro. La aflicción nos enseña a sufrir en comunidad. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente, hermanos. Nuevamente les repito, yo estoy leyendo lo que es en la versión, la Biblia de las Américas, dice, ustedes también cooperaron con nosotros, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Es lo que Pablo está diciendo. Mucha gente hay que dar gracias y está orando por mí. Y quizás también nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Orar por aquellos que están pasando por problemas, por aquellos que están pasando por dificultades. La aflicción, las pruebas nos tienen que hacer más tiernos, hermanos. Si quieres ser la imagen de Cristo, si tú dices, yo me quiero asemejar a Cristo, y hay algo que te tengo que decir, tú tienes que ser más tierno. Y quizás para un hombre esto es un poco, esta palabra no lo queríamos aceptar, ser tierno no. Pero aún así, tú tienes que ser tierno, porque Cristo cuando estaba en la tierra era el hombre más tierno. Él no rechazó a nadie, Él estuvo ahí dispuesto para cualquiera, y más aún para los desprotegidos. Hermanos, nosotros tendemos que muchos tenemos el corazón duro, pero tenemos una piel tan frágil que nos ofendemos rápidamente. Y estas aflicciones tienen que endurar nuestra piel, tienen que engrosar nuestra piel y ablandar el corazón. ¿Me entiendes, hermano? El corazón duro que tú tienes, que no siente nada, que no siente la preocupación de los demás, tiene que ablandarse. Y esa piel sensible que se ofende por todo, que el hermano me ha visto feo, no, que el hermano me ha dicho esto, no, que el hermano me está mirando así. Tiene que volverse más duro esa piel. Y tu corazón tiene que ablandarse más. Sentir más, hermanos. Ser más empático con los demás, empatizar los unos con los otros, y eso es lo que Dios quiere. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados
por el Dios. Dios permite la aflicción en mi vida para consolarme. Cuando Dios me consuela, aprendo a consolar de la misma manera que fui consolado por Él. Y es que habíamos dicho al principio que Dios no te deja. De alguna manera Dios te consuela. Ahí, cuando tú estás derramando tus lágrimas, Dios te consuela. Pero tú también tienes que aprender a dar consuelo. Te pongo un ejemplo, hermanos. Si tú no aprenderías esto. Imagínate cuando alguien de un familiar muere, o de una persona muere, su ser más cercano. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo primero que vamos y lo acompañamos, y al estar saliendo siempre decimos, ¿no? Mis sentidos más pésames, ¿no? Otros decimos, ¿no? Te acompaño en ese sentimiento. Pues realmente estás sintiendo eso. Si tú ni siquiera no has experimentado esto, realmente es verdad lo que tú estás diciendo. Entonces vean, hermanos, cómo que la aflicción hace que tú puedas sentir lo que la otra persona está sintiendo. Si tú has pasado problemas de salud, tú vas a entender a aquella persona que realmente está pasando ese problema. Si tú has pasado pobreza, dificultades en la economía, tú vas a entender lo que la otra persona está pasando. Entonces la aflicción te hace entender lo que la otra persona pasa, hermanos. No es solamente de poder decir, yo te acompaño en tu dolor, yo entiendo tu situación, pero ni siquiera no lo hemos pasado esa situación. Y ya para terminar, en Salmo 119, 71 dice, volvemos nuevamente al pasaje, dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Y sabes que lo más elemental, lo más completo cuando habla este pasaje, y Dios te da lo que la aflicción es para que tú aprendas a confiar en Él y para que tú aprendas su palabra. Y es que una de las razones por que Dios permite la aflicción es que quizás no estamos prestando atención a su palabra. Muchas veces nos llenamos de chatarra, nos llenamos de muchas cosas en nuestras cabezas, pero no así de su palabra. Y la Biblia dice que te va a hacer bien ser afligido, porque cuando estés en esa aflicción, tú puedas acordarte de sus promesas. Te vas a acordar de mis palabras. La vas a meditar y la vas a recordar y la aplicarás en tu vida. Pero hoy en día, quizás ni siquiera tú no lo estás leyendo la Biblia. Tú tienes más tiempo y deberías de estar meditando ahí en tu casa. Porque cuando pases estos momentos de tempestad, así como habíamos predicado el anterior, cuando pasó aquel que no puso sus cimientos sobre la roca, pasó una tempestad y se lo llevó todo. Pero si tú estás fundamentado sobre la roca, vas a acordarte de sus promesas, vas a acordarte de su palabra y tú te vas a mantener firme ahí. Tú tienes que alimentar tu alma, no de orgullo, sino de su palabra. Tienes que crecer, alimentarte constantemente. Y es que el orgullo no va a hacer que tú crezcas. El orgullo no va a hacer que tú escuches. El orgullo no va a hacer que tú veas. El orgullo va a cerrar tus oídos y cierra también tu corazón. Y hermanos, la aflicción es algo bueno para nuestras vidas. No lo veas desde el punto negativo. Ahora que ya lo sabes, la aflicción te lleva a experimentar todas estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra nos muestra, Señor, de que en tus hijos la aflicción es algo bueno. Porque tú nos vas transformando, Señor. Tú nos vas puliendo todas las asperezas. Y en medio de esa aflicción, Señor, tú no nos sueltas. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre es fiel y es verdadera, Señor. Y así como decía el salmista, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos.
que ahí donde están mis hermanos puedan tener tiempo para poder aprender y meditar, para que ellos puedan empatizar con los demás, para que podamos entender realmente el dolor por el que está pasando la otra persona, la necesidad por la que está pasando. Gracias, Señor. Y tú, Dios mío, sosténnos en medio de esa aflicción. Tú eres nuestro pastor. Tu vara y tu callado está ahí, Señor, para protegernos. Gracias, Dios mío. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Y como ya les había dicho al principio, desde el próximo domingo vamos a estar llevando la serie de lo que es crisis de grandes hombres de fe, de hombres y mujeres de fe. No se lo pierdan, hermanos. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra de Dios y que Dios siempre esté cambiando nuestras vidas. No quiero terminar eso sin poder agradecer a nuestro hermano José, que siempre está ahí predispuesto. Oremos por su vida, por su familia, hermanos, y también por las familias de cada uno de nosotros. Apoyémonos todos juntos en este tiempo. Y que Dios vaya obrando en nuestras vidas, hermanos. Y también seamos partícipes de todas las actividades que están viniendo, hermanos, y que tenemos proyectados también. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho.